Antes de empezar con el video, por favor, suscríbanse a mi canal. Muchas gracias. Hay rechazos que destruyen. Y luego hay rechazos que son otra cosa completamente. Que tienen por dentro algo que el rechazo ordinario no tiene. Que cargan un peso que quien los recibe no puede ver porque está del lado equivocado de la información. Que duelen exactamente igual que cualquier otro rechazo, con la misma intensidad, con el mismo daño específico que produce que alguien a quien amas te diga que no, que se aleje, que construya distancia donde tú querías construir cercanía. Pero que son, en su origen, en el lugar más profundo de donde vienen, lo opuesto a lo que parecen. No alejamiento. Protección. El tipo de protección que nadie pide porque si supiera que la necesita cambiaría todo, y cambiar todo es exactamente lo que el que protege no puede permitir. Yo no lo supe durante 2 años. Durante 2 años cargué un rechazo que creí entender y que no entendía en absoluto. Durante 2 años construí una narrativa de lo que había pasado que era coherente, que tenía lógica, que explicaba todos los hechos disponibles de manera que podía funcionar con ella aunque doliese. La narrativa estaba completamente equivocada. No en los hechos. Los hechos eran correctos. Sino en lo que significaban. Me llamo Sofía. Y esta es la historia de la verdad que nadie me dijo porque decirla habría sido lo mismo que ponerse a mí en el lugar del que querían alejarme. Necesito contarte quién es Mateo antes de contarte lo que hizo y por qué lo hizo. Porque esta historia sin Mateo es solo una maldición. Y con Mateo es algo completamente diferente. Mateo Aldama tenía 28 años cuando nos conocimos. Yo tenía 25. Nos conocimos en un contexto tan ordinario que siempre me ha parecido que tiene su propia ironía, dado todo lo que vino después. Una librería. Una tarde de sábado. Los dos buscando el mismo libro en el mismo pasillo al mismo tiempo. No hubo nada dramático en ese primer momento. No fue de esas historias donde el universo manda señales visibles y todo el mundo sabe desde afuera que algo importante está empezando. Fue simplemente 2 personas en el mismo lugar, una conversación que empezó sobre el libro y que fue siendo sobre otras cosas, y el tipo de intercambio de información de contacto que uno hace cuando la conversación fue suficientemente buena para que terminarse en ese pasillo se sienta como un desperdicio. Lo que sí hubo desde ese primer momento, aunque yo no tuviera el lenguaje para nombrarle entonces, fue reconocimiento. No el reconocimiento del vínculo porque eso tardó meses en llegar, sino el reconocimiento más simple y más antiguo de alguien que ve a una persona y algo adentro dice este aquí. Presta atención. Presté atención. Lo que fui aprendiendo de Mateo en los meses que siguieron era del tipo de información que cambia la manera en que ves a alguien. No porque revelara defectos ni porque complicara la imagen inicial, sino porque la profundizaba. Porque lo que había sido interesante en la librería se fue volviendo importante de maneras que no había anticipado. Era inteligente de una manera que no ostentaba. Era honesto con una consistencia que al principio me parecía casi incómoda porque estaba acostumbrada a que las personas dijeran lo que el momento requería y él decía lo que pensaba aunque el momento no lo requiriera. Era del tipo que cuando se comprometía con algo lo hacía completamente, sin medias tintas, sin la energía dividida de alguien que siempre tiene un pie adentro y uno afuera. Y era, en todos los sentidos que mi naturaleza de Omega registraba, un alfa de los que se encuentran pocas veces. No por el poder. No por la presencia, que también tenía, sino por la manera en que usaba esas cosas. Con cuidado. Con conciencia. Como alguien que entiende que tener algo y usarlo bien son 2 decisiones separadas y que la segunda requiere trabajo que la primera no garantiza. Me enamoré del despacio y después completamente. Que es la única manera en que creo que me he enamorado de verdad. El vínculo llegó en el 5.º mes. No lo buscamos. O no conscientemente. Llegó de la manera en que llegan las cosas que siempre iban a llegar, con esa inevitabilidad que solo se reconoce completamente en retrospectiva, pero que cuando la estás viviendo se siente como la cosa más natural que ha pasado. Recuerdo ese momento con esa claridad específica que tienen los momentos que cambian algo de manera permanente. No como fotografía sino como experiencia completa, con todos los sentidos presentes y con ese peso particular de saber, aunque no puedas articularlo todavía, que algo acaba de cambiar de manera que no tiene reversa. Mateo lo sintió también. Lo vi en su cara antes de que dijera nada. Esa expresión de alguien a quien algo lo toma por sorpresa aunque no debería, porque en algún nivel ya lo sabía antes de que pasara. Lo que no vi en su cara en ese momento, lo que no tenía manera de ver porque no sabía que tenía que buscarlo, era lo otro. El miedo. No a mí. No al vínculo. No a lo que éramos. Miedo a lo que el vínculo significaba para mí dado quién era él. Dado de dónde venía. Dado lo que su familia cargaba. La familia Aldama. Para entender lo que sigue necesitan entender esto primero. No como folclore ni como superstición, ni como el tipo de historias que las familias construyen alrededor de sus desgracias para darles un sentido que el azar no provee.
sino como algo que en la historia documentada de esa familia era un patrón con la consistencia de una ley. Las parejas de los Aldama morían jóvenes. No todas. No siempre de la misma manera. No con la regularidad mecánica de algo que pudiera señalarse con precisión absoluta y decirse aquí, esta es la causa, este es el mecanismo. Pero con una frecuencia que iba más allá de lo estadístico. El bisabuelo de Mateo perdió a su esposa a los 31 años. El abuelo perdió a la suya a los 29. Su padre, antes de que Mateo naciera, había perdido a su primer pareja. La tía mayor de Mateo nunca se vinculó porque había visto suficiente para decidir que no iba a ponerle ese riesgo a nadie. Y había algo más. Las muertes no eran accidentes ordinarios. No eran enfermedades que cualquiera podía tener. Tenían una calidad específica que los Aldama reconocían aunque no podían explicar. Una manera de llegar que no correspondía a ninguna causa médica clara. Una rapidez que no daba tiempo de prepararse. La familia lo llamaba la sombra. No con dramatismo. Con la resignación pragmática de personas que han vivido con algo durante generaciones y que han aprendido a nombrar lo que no pueden eliminar. La sombra de los Aldama. Que caía sobre quien se vinculaba con ellos. Mateo lo sabía desde que era niño. No de inmediato. No con todas las implicaciones que ese conocimiento tiene cuando eres adulto y cuando el vínculo ha llegado y cuando la persona que está al otro lado del vínculo es real y específica y tiene un nombre y tiene una voz y tiene la manera de reírse que tiene y todo lo demás que hace que alguien sea irreemplazable. Lo sabía desde los 12 años, cuando su padre se sentó con él y le contó la historia de la familia con la honestidad de alguien que prefería que su hijo lo supiera a que lo descubriera solo. Con la esperanza, también, de que saber cambiara algo. De que la conciencia pudiera hacer lo que la historia familiar no había podido hacer. No funcionó con el padre de Mateo, que se volvió a vincular años después de perder a la primera pareja y que perdió a la segunda también. Mateo creció con esa información guardada en el lugar donde se guardan las cosas que forman quien eres sin que lo elijas. Que moldean las decisiones que tomas antes de que sepas que las estás tomando. Que explican ciertas precauciones, ciertas distancias, cierta manera de relacionarse con el mundo que desde afuera puede leerse como frialdad, pero que desde adentro es otra cosa completamente. Cuando el vínculo llegó, en el 5.º mes de conocerme, Mateo supo lo que significaba. Y supo lo que tenía que hacer. El rechazo llegó 3 semanas después de que el vínculo se formó. No de golpe. No de manera que yo pudiera señalar un momento específico y decir aquí fue cuando todo cambió. Fue esa manera gradual que es casi peor porque no te da algo concreto contra que empujar. Primero fue la disponibilidad, que empezó a ser menor. No dramáticamente, no de manera que pudiera señalarse como señal inequívoca de algo. Solo menos. Los mensajes que tardaban más. Los planes que se cancelaban con razones que eran razonables pero que se acumulaban de una manera que dejaba un patrón visible. Luego fue la calidad de la presencia. Que cuando estaba diferente. Con algo que yo leía como distancia, pero que no sabía nombrar con más precisión porque la distancia no correspondía a ninguna conversación que hubiéramos tenido, no había habido pelea ni malentendido ni nada que le explicara. Y luego, un mes después de que el vínculo llegó, vino la conversación. Que tampoco fue dramática. Que fue exactamente lo contrario de dramática. Que fue cuidadosa y tranquila y dicha con una gentileza que en ese momento me pareció considerada y que ahora, sabiendo lo que sé, entiendo como el cuidado de alguien que está haciendo algo que le cuesta más de lo que puede mostrar. Me dijo que las cosas habían cambiado para él. Que lo que sentía no era lo mismo. Que me respetaba demasiado para continuar algo que no iba a poder darme lo que yo merecía. Lo escuché. Le hice las preguntas que se hacen. Respondió con la consistencia de alguien que tiene las respuestas preparadas porque ha pensado en esa conversación mucho más tiempo del que yo podía imaginar. Y cuando terminó, cuando el silencio que siguió a esas palabras se instaló entre los dos, algo que había estado construyéndose en mí durante meses se fracturó de una manera que no tiene descripción precisa en ningún idioma. Me fui. Y Mateo me dejó ir. Con la expresión de alguien que está haciendo la cosa más difícil que ha hecho en su vida y que no puede decirlo. Lo que siguió fue lo que sigue cuando algo que era importante se termina de una manera que no entiendes completamente. No la versión limpia y ordenada que a veces se describe. La versión real, que es más lenta y menos lineal y que tiene días que son manejables y días que no lo son y momentos en que crees que ya estás del otro lado y luego momentos en que estás completamente de vuelta al principio. Mi amiga Valentina estuvo en eso. Con la paciencia de alguien que decidió quedarse sin hacer de eso una declaración y que simplemente estaba cuando necesitaba que alguien estuviera. Lo que yo no podía soltar, lo que seguía regresando sin importar cuánto trabajo pusiera en seguir hacia adelante, era la sensación de que algo no cuadraba. No de la manera romántica en que uno a veces se niega a aceptar un rechazo y construye razones para creer que hay algo más, sino de una manera más específica, más concreta.
El vínculo no había desaparecido. Eso era lo que no cuadraba. Cuando alguien se desvincula, cuando la decisión de alejarse es real y viene de que los sentimientos cambiaron, el vínculo responde. No de inmediato, no completamente, pero hay cambios detectables. Hay una diferencia en cómo se siente que corresponde a la realidad de lo que está pasando. Lo que yo sentía no correspondía a lo que Mateo me había dicho. El vínculo seguía activo de mi lado, lo cual era explicable porque los sentimientos no desaparecen porque alguien decida que ya no te quiere. Pero también había algo del otro lado que no debería estar ahí si lo que me había dicho era completamente verdad. Algo que seguía presente. Algo que no era indiferencia. Lo guardé. Me dije que era mi cabeza buscando razones para no aceptar lo que era. Me dije que el vínculo a veces tarda en actualizarse con la realidad. Me dije muchas cosas que sonaban razonables y que me permitían funcionar sin tener que resolver algo que no podía resolver. Funcionó durante un tiempo. Hasta que Valentina mencionó a la familia Aldama. No fue intencional. Valentina no sabía lo que yo no sabía. No tenía información privilegiada ni estaba tratando de revelar nada. Simplemente mencionó, en el contexto de una conversación sobre algo completamente diferente, que había conocido a la tía de Mateo en un evento. Y que la tía de Mateo le había dicho algo que Valentina había encontrado interesante, pero que no había conectado con nada específico hasta que lo dijo en voz alta frente a mí. Que los Aldama no se vinculaban. Que era algo que la familia evitaba. Que había razones que la tía no había explicado completamente, pero que había descrito como una protección hacia las personas que querían. Me quedé callada cuando Valentina terminó de decirlo. Valentina me miró. ¿Estás bien? Sí, dije. Pero mi voz sonó diferente a como quería que sonara. ¿Conoces a los Aldama?, preguntó Valentina. Conozco a uno, dije. Y en ese momento empezó a armarse algo que había estado en pedazos durante más de un año. Investigué. No de manera que me enorgullezca completamente porque había partes de lo que hice que eran del tipo de búsqueda que uno hace cuando necesita saber algo con más urgencia que consideración. Pero lo que encontré fue suficiente para cambiar todo lo que creía entender. La historia de la familia Aldama no era difícil de encontrar si sabías dónde buscar. No estaba en ningún lugar público y obvio, pero en los registros que existen de ciertas familias, en los documentos que se conservan por razones que nadie actualizó cuando dejaron de ser relevantes para el presente, la historia estaba. Las muertes. El patrón. La manera en que se repetía con una consistencia que hacía que el azar fuera la explicación menos convincente disponible. Y algo más. Un documento más antiguo, del tipo que existe en ciertos archivos familiares que algún miembro decidió conservar sin saber completamente por qué, que describía el origen de lo que la familia llamaba la sombra con el detalle específico que solo tiene alguien que lo vivió de cerca. No voy a describir completamente lo que decía porque hay partes que pertenecen a la familia y que no son mías para compartir. Lo que puedo decir es esto. La sombra era real. No en el sentido de que hubiera una explicación sobrenatural clara y documentada, sino en el sentido de que algo había seguido a esa familia durante generaciones con una consistencia que ninguna explicación ordinaria alcanzaba a cubrir completamente. Y que los Aldama lo sabían. Y que habían tomado decisiones en función de saberlo. Mateo había tomado una decisión en función de saberlo. La decisión de alejarse de mí. De construir esa distancia. De decirme que sus sentimientos habían cambiado cuando la realidad, lo que el vínculo me seguía diciendo aunque yo no quisiera escucharlo, era completamente diferente. Me había rechazado para mantenerme fuera del alcance de algo que no podía controlar pero de cuyas consecuencias sí podía, tal vez, alejarme. Me sentí varias cosas simultáneamente. Ninguna de ellas simple. Valentina me encontró esa noche en mi departamento con cara de alguien que ha procesado demasiado en muy poco tiempo y que necesita decirlo en voz alta para que deje de ser solo ruido interno. Le conté todo. No interrumpió. Escuchó con esa atención que tenía para las cosas que importaban, sin preparar la respuesta mientras yo hablaba todavía. Cuando terminé, dijo algo que no esperaba. ¿Qué vas a hacer? No lo sé todavía, dije. Parte de mí quiere ir a buscarlo de inmediato. ¿Y la otra parte? La otra parte entiende por qué lo hizo, dije. Y esa parte es la más complicada de manejar. ¿Por qué? Porque si lo hizo para protegerme, ir a buscarlo no resuelve lo que lo llevó a hacerlo. Solo me pone de vuelta en el lugar del que quería alejarme. Valentina asintió despacio. ¿Y si no vas? Entonces seguimos los dos cargando esto solos, dije. Él cargando el secreto y la decisión que tomó. Yo cargando un rechazo que ahora sé que no era lo que parecía, pero que tampoco puedo simplemente deshacer. ¿Hay una tercera opción? Lo pensé. Hablar con él, dije. Decirle lo que sé. No para exigir nada. No para deshacer lo que hizo. Sino porque cargar esto con la información incorrecta ya no es posible para mí. Valentina me miró. ¿Cuándo?
Mañana, dije. Fui a buscarlo a la mañana siguiente. No al lugar donde vivía porque no sabía si seguía siendo el mismo lugar y porque aparecer en la puerta de alguien sin aviso cuando la última conversación que tuvieron fue la que tuvimos requería más descaro del que tenía disponible. Lo busqué en la librería donde nos habíamos conocido. No porque supiera que iba a estar ahí, sino porque era el único lugar que era de los dos de una manera que ningún otro era, el único lugar donde había alguna simetría en lo que significaba para cada uno. Y estaba ahí. Lo vi antes de que él me viera. Estaba en el mismo pasillo de siempre, con un libro a la mano, con esa concentración que tenía cuando leía que hacía que el mundo alrededor dejara de existir para él. Me paré a unos metros. Esperé. Levantó la vista. Y la expresión que tuvo cuando me vio fue suficiente para confirmar todo lo que el vínculo me había estado diciendo durante 2 años que yo me había negado a escuchar completamente. No sorpresa. No la incomodidad de alguien que ve a una persona que rechazó y que preferiría no ver. Algo completamente diferente. Algo que era reconocimiento y miedo, y algo que no tenía nombre limpio pero que se parecía mucho a lo que yo sentía cuando lo miraba, que era exactamente lo que había sentido desde el principio y que no había desaparecido aunque lo hubiera hecho todo lo posible para que desapareciera. Sofía, dijo. Necesito hablar contigo, dije. Y sé que no es lo que quieres. Pero necesito que me escuches. Encontramos una mesa. En el café pequeño que estaba al fondo de la librería, donde la luz era de ese tipo cálido que tienen los lugares donde la gente va a quedarse un rato, nos sentamos con 2 tazas entre los dos y el peso de 2 años de cosas no dichas ocupando el espacio que quedaba. Sé lo de la sombra, dije. No lo construí como acusación. No lo dije con enojo. Lo dije con la honestidad directa que la situación requería porque éramos adultos y porque habíamos perdido suficiente tiempo ya. Mateo no respondió de inmediato. Vi en su cara el proceso de alguien que está evaluando cuánto sabe la otra persona, qué tan completa es la información, si hay manera de manejar esto de manera que no cambie lo que había decidido mantener. Sé suficiente, dije antes de que pudiera terminar ese proceso. Sé el patrón. Sé que lo sabías cuando el vínculo llegó. Sé que la conversación que tuviste conmigo no fue lo que dijiste que era. Mateo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, algo que había estado cerrado en su expresión no lo estaba de la misma manera. ¿Cómo lo encontraste? Dijo. No importa cómo, dije. Importa que lo sé. Y que llevas 2 años cargando eso solo mientras yo cargaba algo completamente diferente con la información equivocada. Lo siento, dijo. Que fue lo primero que dijo y que sonó como algo que había querido decir durante mucho tiempo. ¿Por qué no me dijiste? Dije. No con reproche. Con la necesidad real de entender. Mateo miró la taza. Porque si te lo decía, si sabías lo que era la sombra y lo que significaba estar vinculada conmigo, habrías tomado la decisión desde un lugar de información completa. Y yo sabía lo que ibas a decidir. ¿Cómo sabías lo que iba a decidir? Me miró. Porque te conozco. Porque la persona que eres no habría elegido alejarse solo porque había riesgo. Habrías dicho que el riesgo era tuyo para tomar. Tenía razón. Eso también era verdad. Era exactamente lo que habría dicho. Y eso me hizo entender algo que no había podido entender completamente hasta ese momento. Que la razón por la que no me lo dijo no fue solo para protegerme. Fue porque si me lo decía yo no me habría dejado proteger. Y él no podía vivir con la posibilidad de lo que la sombra podía hacer si yo seguía en el radio de su vínculo. Era una lógica que tenía sentido desde adentro, aunque desde afuera se sintiera como una decisión que no había sido mía para tomar. La conversación que siguió fue larga. Fue la conversación que debimos haber tenido hace 2 años y que no pudimos tener porque él tenía información que yo no tenía y porque tomó la decisión de que así fuera. Me contó todo. No en el orden en que yo lo había reconstruido, sino desde el principio, desde su perspectiva, desde el lugar de alguien que creció sabiendo lo que sabía y que había construido toda su manera de relacionarse con el mundo en función de ese conocimiento. Me contó lo de su padre. Lo de la tía que nunca se vinculó. Lo de las conversaciones que había tenido con miembros mayores de la familia que habían confirmado lo que ya sabía, pero que al confirmarlo se lo habían vuelto más real, más inapelable. Me contó el 5.º mes. El momento en que el vínculo llegó y lo que sintió en ese momento que no fue solo lo que debía sentirse. Que también fue el momento en que supo lo que iba a tener que hacer. ¿Cuánto te costó? Dije cuando llegó a esa parte. Me miró. Más de lo que puedo describir bien. Sofía. No hubo un día en estos 2 años en que el vínculo no me recordara lo que elegí alejar. No hubo un día en que no supiera exactamente lo que perdí al elegir perderte. Entonces, ¿por qué no buscaste otra manera? Porque no hay otra manera, dijo. He buscado. Mi familia ha buscado durante generaciones. No hay manera de romper lo que la sombra hace. Solo hay manera de no ponerla en posición de hacerlo. Lo miré. ¿Y eso significa que no hay futuro posible?
Mateo guardó silencio un momento. No respondió de inmediato. Que ya era en sí mismo diferente a la certeza con que me había dicho cosas 2 años atrás. Lo que dijo después cambió la dirección de todo. No tengo respuesta para eso, dijo finalmente. He vivido con la certeza de que no podía ponerme en posición de hacer lo que la sombra hace. Pero nunca he vivido con la posibilidad de que alguien supiera la verdad completa y eligiera de todas formas. Porque nadie lo ha elegido, dije. Porque nadie lo ha tenido la oportunidad de elegir, corrigió. Porque los que elegimos por adelantado no les dimos esa oportunidad. Hubo un silencio. Estás diciendo que hay una diferencia entre el riesgo que yo tomaría si eligiera y el riesgo que la sombra impone sin que nadie elija, dije. Estoy diciendo que no sé si hay diferencia, dijo. No lo sé con certeza. No hay manera de saberlo con certeza porque nadie lo ha probado. ¿Pero es posible que la haya? Me miró. Es posible. No probable. No seguro. Pero posible. El silencio que siguió tenía dentro algo que no había estado en ningún silencio entre los dos en 2 años. Posibilidad. No les voy a decir que esa tarde en la librería resolvimos lo que la sombra de los Aldama no había podido resolverse en generaciones. No lo resolvimos. Lo que sí pasó fue algo que tampoco había pasado antes en esa historia familiar. Que alguien sabiendo lo que era la sombra eligió quedarse de todas formas. Esa era yo. No desde la ignorancia. No desde la romantización del riesgo. Desde la información completa, desde entender exactamente de qué se trataba y qué había hecho a esa familia durante generaciones, desde mirar eso de frente y decidir que el riesgo era mío para tomar y que nadie más podía tomarlo por mí. Mateo lo escuchó. Con esa expresión de alguien que esperaba que yo dijera algo diferente y que ahora tenía que reorganizar todo lo que había asumido sobre lo que iba a pasar en esa conversación. No puedo pedirte eso, dijo. No te lo estoy pidiendo, respondí. Lo estoy eligiendo. ¿Qué es diferente? ¿Sabes lo que eso significa? Sé lo que puede significar, dije. No sé lo que va a significar porque nadie lo sabe. Pero sé lo que significa vivir 2 años más con la información incorrecta creyendo que me rechazaste porque no te importaba. Y eso ya no es una opción. Mateo me miró durante un tiempo largo. Y en su cara vi algo que no había visto en 2 años. No el miedo que había estado ahí desde el 5.º mes. Algo diferente. Algo que se parecía mucho a lo que yo sentía cuando lo miraba. Que seguía siendo lo mismo que siempre había sido. Las semanas que siguieron no fueron simples. Mateo tenía décadas de decisiones construidas sobre la certeza de lo que la sombra hacía y lo que él podía o no podía permitirse. No se desmantelan en una tarde en una librería, aunque la conversación en esa tarde haya sido honesta y aunque los dos supiéramos lo que el vínculo decía. Hubo conversaciones difíciles. Hubo momentos en que él regresaba al lugar de la certeza, al lugar de no puedo hacerte esto, y yo tenía que recordarle que ya no era su decisión sola. Hubo momentos en que yo misma tenía que ser honesta sobre el miedo que también sentía porque elegir con información completa no significa elegir sin miedo. Significa elegir a pesar del miedo, que es una cosa completamente diferente. Y hubo algo más que ninguno de los dos había anticipado. Que al contar la historia en voz alta, al tener a alguien que sabía la verdad completa y que había elegido de todas formas, algo que había estado muy quieto en Mateo durante años empezó a moverse. No la sombra. Algo diferente. La manera en que cargaba el peso de lo que su familia había vivido. La manera en que había construido su vida entera alrededor de una certeza que nunca había sido cuestionada porque nunca había habido nadie que pudiera cuestionarla desde adentro. Hasta ahora. No sé si la sombra existe de la manera en que la familia Aldama la describe. No tengo manera de saberlo con certeza y probablemente nadie la tiene. Lo que sí sé es esto. Que Mateo lleva meses siendo diferente a como era cuando cargaba ese secreto solo. No dramáticamente. No de manera que nadie que no lo conociera pudiera señalar como cambio, sino en la manera en que carga el peso de lo que sabe. Con menos de esa tensión específica que viene de sostener algo demasiado pesado demasiado solo. Que el vínculo entre los dos, el que sobrevivió 2 años de distancia y de rechazo y de información incompleta, tiene ahora una calidad diferente. Más completo. Del tipo que pasa cuando dos personas dejan de cargarlo cada uno desde su lado y empiezan a cargarlo juntos. Y que yo, habiendo elegido con los ojos abiertos, no cargo el arrepentimiento de no haber elegido. Que era el único peso que no habría podido. Hay una última cosa que quiero decir sobre los rechazos que protegen. El que protege cargando el secreto solo cree que está haciendo lo correcto. Y desde su perspectiva, con la información que tiene y con el amor que lo mueve, lo está haciendo. No puedo quitarle eso a Mateo, aunque el método haya sido equivocado. Pero hay algo que el rechazo silencioso no puede hacer que la honestidad sí puede. No puede darte la oportunidad de elegir. Y la posibilidad de elegir, de verdad elegir, con toda la información, con todos los riesgos en la mesa,
es lo más importante que alguien puede darte. Más que la protección que no pediste. Más que la decisión que tomaron por ti. Más que cualquier cosa que venga de adentro de un secreto que solo uno de los dos carga. Mateo lo entendió tarde. Pero lo entendió. Y eso, al final, fue suficiente para empezar desde un lugar diferente. Desde la verdad. Que siempre es el único lugar desde donde vale la pena empezar. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Esta historia tiene capas que no se ven todas de una vez. Tiene la del rechazo y la de la protección y la de los secretos que se cargan solos creyendo que así se cuida a alguien. Tiene la de elegir con miedo versus elegir sin información. Y tiene, en el centro de todo, algo que creo que es universalmente verdadero. Que nadie tiene derecho a tomar por nosotros las decisiones que son nuestras. Aunque crean que nos protegen. Aunque el amor desde donde lo hacen sea completamente real. Nuestra vida, nuestro riesgo, nuestra elección. Siempre. Dale like si esta historia te llegó a donde debía. Compártela con alguien que la necesite hoy. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has descubierto alguna vez que alguien tomó una decisión por ti creyendo que te protegía? ¿Cómo lo manejaste? Nos vemos en la siguiente historia. Cuídense mucho. Y exijan siempre la oportunidad de elegir. Es lo único que verdaderamente les pertenece.